¿Cómo esperaba este momento? Siempre lo espero, pero hoy en una jornada difícil. Hemos vivido momentos aciagos, hemos vivido horas muy difíciles. Estamos atravesando en la Argentina por un momento muy complejo y lo recibo entonces con enorme alegría a mi amigo, el poeta, el filósofo, el ensayista, Santiago Kovaldov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Jorge. Aquí estoy y comparto con vos tanto la alegría del encuentro, de la posibilidad de dialogar, y parto de la hipótesis de que si toda hora es propicia para reflexionar, hay horas cuya exigencia para que lo hagamos es extraordinariamente más intensa que otras y a veces, como ahora, dramática. Creo que no te equivocas en eso. Creo que lo que hay conmocionado en tu voz a lo largo de todo este programa de hoy responde plenamente a la comprensión de la gravedad de esta hora que estamos viviendo. Tu editorial, cargado de inquietud, cargado de desvelo y de dolor, se justifica plenamente y no hay por qué disimularlo. Es cierto que la primavera está próxima, pero eso no atenúa en absoluto la oscuridad de esta hora. Ha ocurrido un intento atroz de magnicidio. Ha tenido lugar. Y como bien señalaba Vicente Palermo, tal vez las causas que habilitaron este hecho no sean precisamente el terreno donde hoy debemos dejar recaer nuestra primera preocupación, la de fondo, sino sobre las consecuencias. Porque es a través del análisis de las consecuencias donde nosotros podemos palpar la mayor o menor propensión a la unidad nacional que la hora requiere. Estamos delante de evidencias que desgraciadamente justifican con plenitud la preocupación de otros hombres y mujeres que con nosotros comparten el sentimiento de que el desafío es enorme. Leí esta mañana, Jorge, a Jorge Liotti, a tu tocayo Liotti, que en La Nación decía: en uno de los momentos más oscuros desde que se recuperó la democracia, la Argentina emergió con un déficit inédito. No hubo ningún espacio, ni tampoco actores dispuestos para articular un mínimo consenso de convivencia pacífica. El entramado institucional está deteriorado y no hay liderazgos que puedan escapar a la grieta. Y vos, en tu editorial, señalabas que la conjetura, el prejuicio, han preponderado por sobre el desafío que a esa unidad le imponía el análisis de los hechos y la oscuridad de esta hora. La oposición, caracterizada como promotora del odio, como aquella que desencadena el intento de magnicidio, no solo es una conjetura sin fundamento real, sino al mismo tiempo una conjetura que expresa la escalofriante propensión al maniqueísmo, a liberarse de la responsabilidad fundamental que debe regir a la actitud de quienes lideran el país. Señalabas vos, el interés de la nación no estuvo presente, el interés general de la nación no fue privilegiado. Dijiste, los actos que se basan en presunciones promueven el sectarismo, el fuego de la hoguera. Señalaste que se culpabiliza a quienes se pronunciaron a favor de la convivencia en el momento en que supieron hacerlo, y teniendo en cuenta que ninguna responsabilidad debe ser unilateral, dado que la oposición también la tiene. Lo cierto es que no se llamó desde las más altas investiduras de la nación a esa unidad nacional, sino a la cohesión sectorial. Y en este sentido, justamente ese desenlace de tu editorial, y pongo mucho el acento en él, porque es nuestra responsabilidad y se expresó a través de tus palabras. Pudo más otra vez el maniqueísmo. No se eligió dar vuelta a la historia, dijiste, sino una vez más el relato. Esto es lo que atañe a un oficialismo frente al cual, y pese a todo,
nosotros, como hombres que encuentran en el pensamiento la posibilidad de una expresión central, debemos reivindicar este llamado a la paz y a la convivencia. Hay que ver las consecuencias de esto con toda la serenidad necesaria y no privilegiar, como recordaba Palermo, no privilegiar el oportunismo, ¿no es cierto?, del atentado para promover la polarización que nos va a devolver a un pasado que no tiene porvenir republicano, ¿no es cierto? Hay que volver a la convicción de que las teorías conspirativas, lejos de promover el fortalecimiento de la vida constitucional, lo debilitan. Estoy absolutamente de acuerdo con vos, Santiago. Me parece, mira, tengo un par de datos aquí anotados. La democracia argentina, que va a cumplir 40 años. Durante esos 40 años hemos tenido un promedio de 36% de pobreza. Tuvimos un promedio de 70% de inflación. Y ahora a los accidentes que hemos tenido que afrontar, accidentes institucionales, que hemos tenido que afrontar con muchísimo dolor a lo largo de estos 40 años, y sin embargo supimos mantener el sistema que nació en 1983 de la mano de aquel hombre que nos dio tanto, Raúl Alfonsín. A pesar de toda la experiencia que hemos acumulado, ahora que la historia nos pone ante una encrucijada, nos da un episodio que culmina, por suerte, sin una tragedia, que culmina con los datos necesarios para esclarecerlo plenamente. No muchas veces se da un caso así, que el hombre que intenta matar, en este caso a una vicepresidenta, que el arma que utiliza, que la bala que pretendió disparar, todo está en manos de los investigadores como para decir, esto pasó. Y sin embargo, ¿qué hizo el poder? Yo acá responsabilizo, en primer lugar, y contundentemente al poder, al gobierno, porque es el gobierno el que tiene las herramientas para convocar, para llevar para un lado o para el otro una crisis. Y el gobierno optó desde de los primeros minutos del día viernes, con el discurso de la cadena nacional del presidente, optó por improvisar las causas del intento de asesinato de la vicepresidenta. Hizo una retórica basada en especulaciones políticas, y eso es gravísimo. Yo lo veo gravísimo, Santiago. Lo es, porque precisamente la tranquilidad solo puede emanar de un planteo que reconozca con responsabilidad institucional cuáles son los hechos, lo difícil que es por el momento descubrir en el orden causal las responsabilidades profundas, pero cuando se adelantan las acusaciones al conocimiento de los hechos, es porque esas acusaciones están preestablecidas de antemano. Vos sabés que en el discurso del viernes que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, oímos decir, y se divulgó por la prensa, esto: es necesario conquistar la unidad, pero no a cualquier precio. Y todos entendimos que esa frase, que concebía la unidad como algo que debía ser conquistado, merecía todo y nuestro más incondicional apoyo. Pero cuando se le añade no a cualquier precio, también entendimos que lo que estaba en juego allí era un concepto escalofriante de unidad, porque era la unidad nacida de un pensamiento único, uniforme, que no admite matices, que no admite consensos, sino que exige el sometimiento. Y días pasados, leyendo a Hannah Arendt, de la que hoy me va a gustar también conversar con vos por lo que tiene de apropiado para la hora, leí esta frase de ella en su ensayo acerca de una introducción a la política.
política, dice Hannah Arendt, la idea de que siempre y en todas partes donde haya hombres hay política, es ella misma un prejuicio y el ideal socialista de una condición humana final sin Estado, lo que en Marx significa sin política, no es de ninguna manera utópico, es solo escalofriante. Y este pensamiento que pide unidad, pero desprecia las diferencias, que quiere subordinación al pensamiento único, esto es escalofriante y esto se evidenció en el discurso del presidente de la República, en el discurso de la Plaza de Mayo, en la concepción de que la justicia, la libertad de expresión, el pensamiento en suma crítico es el responsable de este atentado. Esto no solo es una conjetura y una falacia, es también una descripción acabada del riesgo que está corriendo la República en manos de quienes quieren hacer de esta segmentación y de esta polarización una antorcha mediante la cual se pueda depurar al país de todas sus contradicciones. Estoy totalmente de acuerdo y convencido de esto que vos afirmás. Me veo, noto, siento la preocupación que existe en la sociedad argentina. Lo siento en la calle, Santiago. La gente está espantada por lo que ve. Ya de por sí, hace un tiempo que notamos que a la agenda política le cuesta enganchar con las verdaderas preocupaciones de la sociedad argentina, lo cual lleva un componente casi suicida para el sistema, porque degrada a las instituciones, degrada la confiabilidad y convierte a la democracia en una cáscara vacía, y eso es lo peor que nos puede pasar. Los discursos, termino con esto, los discursos, como vos bien decías, la cadena oficial del presidente de la Nación, una cadena que podría haber sido, por supuesto no había más alternativa de que fuera improvisada, porque era sobre la emergencia, pero podría haber sido la de un estadista, fue un llamado al sectarismo. Y el discurso y la movilización de la Plaza de Mayo fueron otra vez, elegimos la parcialidad, elegimos el hegemonismo, elegimos ser nosotros la vanguardia esclarecida y los que quieran la unidad que vengan atrás de nosotros, ¿no? Es una cosa horrible en un momento tan delicado como el que atraviesa un país, tan exigente. Tan exigente. Antes de la pausa, solo recordar esto y después lo retomamos, Jorge. ¿Cuáles son las responsabilidades de la oposición en las que venimos insistiendo desde hace semanas? Desde hace semanas, domingo tras domingo, venimos pidiéndole a la oposición que elabore ese discurso que pedía Tito Palermo, dar a conocer a la opinión pública, a la sociedad, qué piensa como alternativa en el orden de la conceptualización fundamental para la política y para la construcción de un gobierno donde la República será fortalecida. Necesitamos que la oposición pueda rehuir, sin duda alguna, la tentativa de ser asimilada a ese unitarismo que paga con diversidad la posibilidad de constituirse, pero no al pedido de unidad fundamental que le está haciendo toda la sociedad para generar, justamente y por oposición al oficialismo en este momento, una alternativa, una convocatoria, porque convocar al diálogo puede ser algo que tal vez no tenga el destino que uno desea, pero la convocatoria se tiene que hacer oír, porque la pacificación es condición de posibilidad de la vida en la República. Tal cual. Y yo, Santiago, no quiero hacer psicologismo, pero yo creo que los discursos psicopáticos del poder producen en
sobre todo en quienes no tienen la templanza, la serenidad necesaria para poder contrarrestarlo, producen efectos nefastos. Y yo creo que lo estamos viendo en buena parte de las reacciones de algunos dirigentes opositores, de algunos, por supuesto, y lo estamos viendo también en la reacción de algunos comunicadores. Pero lo seguimos, si te parece, luego de un corte, y seguimos con Hannah Arendt seguramente, y bueno, tratando de ayudarnos y ayudar también a nuestros oyentes a pensar. Hagámoslo así. Vamos a un tema. Santiago, estábamos, tratando de dilucidar, por lo menos de encontrarle algunas puntas al análisis del momento que vivimos. Recordamos a Hannah Arendt y nos apoyamos en ella para tratar de encontrarle la verdadera significación a la política, ¿no? Un elemento muy importante que nos trae esta pensadora extraordinaria que produjo Alemania es la posibilidad de contar con un concepto muy central para dilucidar al menos la tenacidad con que el oficialismo se empeña en privilegiar las conjeturas por sobre el análisis y la comprensión de lo que impone la obra. Y este concepto es la idea del prejuicio, Jorge, tal como Hannah Arendt la analiza. ¿Sabes lo que nos dice? Nos dice esto: el hombre no puede vivir sin prejuicios. Una ausencia tal de prejuicios, en un sentido absoluto, exigiría una alerta sobrehumana. Por eso, fíjate en esto, por eso la política siempre ha tenido que ver con la aclaración y disipación de los prejuicios. Lo que no quiere decir que consista en educarnos para eliminarlos, ni que los que se esfuerzan en dilucidarlos estén en sí mismos libres de ellos, sino que hay empeño en combatirlos. Y habrá política donde haya empeño en combatir el prejuicio. La pretensión de estar atento y abierto al mundo determina el nivel de la calidad política de una comunidad y la fisionomía general de una época. No se puede pensar ninguna época en que los hombres no estén a merced de los prejuicios, pero tampoco se puede pensar la política si el prejuicio a merced del cual se está no es constantemente combatido. Los prejuicios no tienen una evidencia tal como para que quienes lo combaten no estén también a merced de ellos, pero precisamente saber que uno está a merced de aquello mismo que combate es uno de los signos de la libertad política. Impresionante. Es notable, ¿no? Escrito para nosotros, para hoy. Ahí está, escrito para esta mañana, para ayer, para antes de ayer y posiblemente para pasado mañana también. Es toda una advertencia. Nos está diciendo hasta qué punto la anemia política que padece la situación social argentina es grande, porque hay política donde el pensamiento puede, por sobre todo, reflexionar autocríticamente. Si no lo puede hacer, la democracia, como bien señalaba Centro Editorial, como lo recordaba Tito Palermo, está afectada básicamente por una amenaza primordial, que es su ausencia de contenido, sustituido por la retórica y la ideología. Dice Hannah Arendt, el prejuicio representa un gran papel en lo puramente social. No hay propiamente ninguna forma de sociedad que no se base más o menos en los prejuicios, pero al mismo tiempo habrá democracia en esa sociedad si se lo sabe y si no se acata pasivamente la existencia o el reconocimiento de la existencia de estos prejuicios. La sustitución del juicio por el prejuicio resulta peligrosa cuando afecta al ámbito político, donde no podemos movernos sin juicio, porque el pensamiento político se basa esencialmente en la capacidad de juzgar y no de prejuzgar. Claro.
me invita a esto. No quisiera ser agorero, no quisiera aumentar la desazón que ya de por sí tenemos. Pero si tuviera que medir, Santiago, corregime si me equivoco, si tuviera que medir el nivel de prejuicio existente hasta el dramático acontecimiento del día jueves a la noche, y el que se abrió a partir de la reacción ante ese evento en el oficialismo en primer término y fundamentalmente, pero también en la oposición, diría que el prejuicio no solamente se dio frente a la urgencia, sino que se incrementó. Y esto me parece enormemente grave, enormemente grave. Si el oficialismo, teníamos una idea de que el oficialismo, hasta el discurso del presidente en la madrugada del viernes, el presidente no se encargó de despejar la posibilidad de ponerse por encima de sus propios prejuicios. Si estábamos esperando que la oposición, que a las primeras horas reaccionó bien, yo creo que hubo declaraciones muy buenas, un consenso enorme de repudiar el intento de asesinato de la vicepresidenta, pero con el correr de las horas, el diablo volvió a meter la cola, ¿no? Volvió a meter la cola y nos redujimos, nos hicimos pequeños de nuevo. Esto que decís es cierto, que pone de manifiesto la hondura de la gravedad de lo que vivimos. Pero ¿qué otra cosa? Extraer conclusiones de la gravedad de lo que vivimos es lo que nos cabe a nosotros, cuando desde el discurso oficial la gravedad de la hora se resuelve a través de un exorcismo precario, como es la acentuación de la grieta o la acentuación de la polarización. No creo yo que sea más clara que en este momento la necesidad de comprender hacia dónde se debe orientar el pensamiento político y, por lo tanto, cómo nuevamente la oposición tiene que llevar a cabo la posibilidad de concretar en su discurso la evidencia de que ha sabido privilegiar lo que es indispensable en esta hora, que es un liderazgo que nazca del consenso para que el discurso opositor no se oponga a lo que en el oficialismo está enteramente ausente, sino a aquello que en el oficialismo, estando presente, es desoído, porque en el discurso de la Plaza de Mayo también oímos hablar de valores democráticos, pero esos valores se ven rápidamente tergiversados cuando la dimensión de lo democrático es reducida al acatamiento de una ideología. En esto también creo yo que Hannah Arendt nos puede volver a ampliar el horizonte del discernimiento indispensable y nutrir a quienes estamos decididos a promover esta convivencia fundamental en el campo de la ley. Mirá lo que nos dice. En toda crisis histórica, los prejuicios se tambalean como visiones homogéneas o ideologías iluminadoras. Pretenden entonces abarcar toda la realidad histórica y política, reduciéndola a sus dimensiones. Si la función del prejuicio es preservar a quien juzga de exponerse abiertamente a lo real y de tener que afrontarlo pensando, las cosmovisiones e ideologías cumplen tan bien esta misión que protegen de toda experiencia, ya que en ella todo lo real está al parecer previsto de algún modo y anticipado por sus propios conceptos. Esto creo yo que es fundamental, Jorge. Es fundamental. Nos está diciendo que la ideología no nos ayuda a entender lo que sucede porque tiene preestablecido su significado desde el prejuicio. Tal cual, efectivamente. La ideología es una antiojera, y es muy difícil sobreponerse a eso. Por eso es tan compleja la situación actual, ¿no? Porque tenemos un oficialismo que
hace 20 años, constituyó un relato sesgado, un relato que convoca al sectarismo, que convoca al fanatismo, que genera una masa acrítica, una masa de fervientes seguidores, de sentimentales irreductibles. Y eso hace muy compleja la posibilidad de una salida, de encontrarle una salida a la situación. Realmente es así. Sí, es así. Yo creo que si el sentido de la política es la promoción de la libertad, entendamos que la libertad no consiste en reducir la realidad al propio punto de vista, sino en ampliar el protagonismo propio en la interlocución, en el intercambio, en eso que Tito Palermo supo llamar muy bien el debate, ¿no? Dando a conocer lo que se piensa para poder cotejarlo con lo que piensan otros. Pero si el otro está barrido del escenario por el prejuicio, el monólogo ya no es otra cosa que sinónimo de autoritarismo. Fíjate vos, si no hay libertad, no hay en el sentido democrático estricto política. ¿Por qué? Porque no se le fijan límites al propio punto de vista. Solo se puede decir lo propio. Y esta enfermedad, esta patología social, hoy se ve incrementada, se ve aumentada por un oficialismo que desconoce que lo prioritario en la política argentina de hoy es generar convivencia, porque si no, el magnicidio, aunque por suerte no se haya consumado, tiene efectos criminales sobre la sociedad. Claro. Es que lamentablemente ahí estamos, me parece, luchando contra un mal que tiene que ver con la naturaleza humana y que hemos nosotros conversado en infinidad de oportunidades, Santiago, que es esto que es el fanatismo, ¿no? Esas religiones seculares que nos hacen blindar frente a la opinión del otro, que nos hacen blindar para que no ingrese la opinión del otro. Por eso cuando me pareció muy interesante lo que vos decías, ¿no? Todos hablamos de democracia en Argentina. Desde 1983 yo diría que es el lenguaje predominante en la política argentina, pero que tendríamos que quizás profundizar un poco más de qué entendemos por democracia. Sí, ¿Qué entendemos por democracia? Eso, ahondarlo desde el ejercicio mismo del poder, del ejercicio mismo de la oposición y del significado de la demanda social. Vos fíjate que Liotti, justamente en esta nota espléndida que publicó hoy, dice en un momento dado que lo que se advierte hoy es que la calle está contra los tribunales, que otra vez la institucionalidad está en juego, porque si la palabra de la ley está desacreditada como válida, si la sacralización de los liderazgos reemplaza a la comprensión de su necesidad, pero con sentido verdaderamente crítico y autocrítico, entonces esta radicalización que opone la calle a las instituciones vuelve a devolvernos a ese terreno peligrosísimo, que es el de la democracia directa, donde las investiduras ya no tienen representación reconocida y donde lo único representativo es la fuerza de la violencia con que se manifiesta la voluntad popular en las calles. Entonces ya no tenemos instituciones, ya no tenemos posibilidad de reconocernos en lo que establece la ley, y si estamos fuera de ley, hasta donde yo entiendo, estamos en el delito. Totalmente. Y convengamos que lo que hemos visto en movilización callejera, en manifestaciones legítimas en una democracia, no puede confundirnos acerca de cómo se dirimen los problemas en la democracia, los conflictos en la democracia. Lo que está en la calle, lo que hace ruido, lo que a veces ocupa incluso en la agenda mediática, no es toda la realidad, es apenas un pedacito de la realidad, pedacito importante, pero hay gente que confunde
eso con el todo. Y este es un gran problema. Los que se movilizaron a Plaza de Mayo, hayan sido 20.000, 100.000 o los que quieran, son un pedacito de la patria, un pedacito de la patria. Y eso hay que entenderlo. Yo creo, Santiago, y vuelvo al inicio, porque es parte de las preocupaciones que yo tengo, ¿no? Creo que el ciudadano que trabaja, el ciudadano que hoy no sabe cómo va a pagar los aumentos, el ciudadano que soporta la tremenda crisis económica y social que padece la Argentina, con hambre, con inflación, con bajo nivel de trabajo formal, que está pensando en la educación de sus hijos, si va a tener posibilidad de darle a sus hijos mejor destino que este presente continuo. Yo creo que esa sociedad no vive el clima ni de la Plaza de Mayo ni del Parlamento de ayer, te soy sincero. Creo que vive en otra frecuencia, y eso es gravísimo. Y es gravísimo porque entonces, si la política no se orienta primordialmente a atender eso que acabas de describir, yo diría que está decapitada democráticamente hablando. Es decir, ha perdido la cabeza. Y aún así nosotros debemos insistir en que la recupere, porque no cabe duda de que si tenemos un oficialismo que está empantanado en el prejuicio y una oposición que no termina de alcanzar a comprender lo que debe su discurso representar para ser justamente vocera del sentimiento popular generalizado, entonces estamos ante un riesgo primordial, que es haber perdido esa capacidad de representación que se pide de las investiduras fundamentales de la nación. Si el presidente, con su posición maniquea, abandona el campo de la representación de su investidura, nosotros estamos en un riesgo primordial, y es haber perdido la posibilidad de que se le infunda significación social a aquello que no puede perderla sin que con esa pérdida se vea afectado el presente y el porvenir del país dentro de aquello que nos costó tanto recuperar, y que el año que viene, tal vez, Dios quiera, puedan cumplirse sus 40 años. Recuperamos la democracia para llevarla hasta este extremo atroz de incertidumbre, o la recuperamos para poder aprender del pasado y que no vuelva. Sí, hay que hacer un esfuerzo muy grande para no perder cierta esperanza, para no perder la calma. Hay que ser muy perseverantes, porque no hemos visto un solo signo positivo en un momento en que lo necesitábamos. No hemos visto un llamado a la calma, no hemos visto un llamado a confiar en las instituciones. Así que, bueno, Santiago, ya se nos agotó el tiempo para nuestra charla. Si te parece, la seguimos después de una tanda con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así nos ayudan también a pensar. Escuchemos. Vamos. Claro que sí. Un abrazo. Bueno, se nos calentó el pico con Santiago, hablando de estos momentos dramáticos que vive el país. Se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos en el pase, y la recibimos a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato para que nos ayuden a pensar en estos últimos minutos antes de ¿Por qué?, el programa que ellos conducen. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Bien, Jorge, bien. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, Graciela, junto a Santiago, tratando de encontrarle algunas explicaciones, por lo menos que nos permitan reflexionar acerca de lo que está viviendo la Argentina, ¿no? Yo creo que es un momento, difícil, muy, muy enrollado, porque
incluso a cada rato aparecen noticias diferentes sobre el mismo hecho, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Graciela, querida, ¿cómo estás? Bueno, acá también compartiendo la necesidad, por un lado, de no abandonar el campo de la reflexión y discernir en esta maraña que tan sucintamente caracterizamos bien, ¿no? Porque los hechos parecieran, en lugar de aclararse a medida que el tiempo transcurre, los hechos se oscurecen y el prejuicio saca su rédito de interpretaciones que se anticipan o reducen lo real a simplificaciones muy peligrosas. Sí, es cierto. Yo por eso te decía, es muy enroscado en sí mismo, porque escuchás todo el tiempo cosas diferentes sobre el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, sobre si el arma era o no era del agresor, pero a mí me parece que la situación, pero yo sospecho que ustedes ya tienen que haberlo dicho, más allá de que el agresor haya tenido intenciones desde hacía mucho o menos, de lo grave que eso significa, y si hubiera ocurrido un magnicidio, lo terrible que habría sido para la Argentina, es pensar hoy cómo se respondió desde las más altas esferas, ¿no? En lugar de ponerse firmes y comprometerse como corresponde, y cada uno desde sus responsabilidades, a tener claro lo antes posible, más allá del repudio que recibió todo el acto, lo convierten en un acto partidario, una parte, ¿no? El presidente llama a una reunión que se convierte en un acto partidario. Y por otro lado, el Senado, mucho mejor ubicado en todo caso, se reúne y repudia el acto. Pero después empieza toda una perturbación al interior de la oposición, donde debería haber habido muchísima más claridad, me parece a mí. Así es. Esa falta de claridad... Si me permiten, me sumo, perdón, muy breve, ¿cómo no repudiar lo ocurrido el viernes pasado, el jueves pasado por la noche, desde ya? Ahora, tener que estar comiéndonos este bocadito, por decirlo de algún modo, de los discursos del odio, cuesta comerse ese bocadito. No hay más que hoy leer la columna de Joaquín Morales Solá en La Nación, desarmando lo que fue, digamos, un estilo y un modo de construcción política desde el 2003 en adelante, del amigos y enemigos en forma muy exacerbada. Entonces, tener que estar escuchando ahora desde el lado de, bueno, nosotros somos el amor, cuando, bueno, hubo manifestaciones muy claras que eso no fue así durante los 12 años del kirchnerismo, bueno, es indigna. Es cierto, es muy cierto, y recordás algo importante. También cuando Nisman fue asesinado, porque así lo concluyó la justicia, en aquel momento la actual vicepresidenta llegó a decir públicamente: nosotros somos la alegría, ellos son la muerte. Así es. Exacto. Así es. Sí. Pero bueno, sí. una de las cosas que están, me parece, flotando, por lo menos a mí, que me inquietan, y creo que es en la inquietud general, es que parecería que no logramos aprender de la experiencia, ¿no? Y eso es, Graciela, Santiago, Pablo, muy inquietante. Yo creo sinceramente que el oficialismo, confieso que salió incluso contra su propia contra su propio interés. Creo que se equivocaron. Voy a arriesgar una opinión. Creo que se equivocaron. No solamente que estoy en contra
no solamente estoy en contra porque hace a la naturaleza, confirma la naturaleza de este populismo hegemonista, sino que también incluso para sus propios intereses creo que se equivocaron. ¿Y por qué lo digo? Salieron a reafirmar su identidad frente a quienes ya la tienen consolidada, en lugar de aprovechar, entre comillas, aprovechar en el buen sentido, la oportunidad para ampliar, para demostrar que han aprendido algo. Bueno, la conclusión es, no solo no aprendieron algo, sino que salieron con las bombas Molotov a incendiar la realidad. Eso es tremendo. Sin duda. Es tremendo. Sin duda. Justamente es lo que hace menos comprensible todo lo que pasó, porque después de eso cabe cualquier hipótesis, cualquiera, hasta las más locas, por ejemplo, de que todo era un show montado para justificar, etc. Pero eso lo autoriza quien, en lugar de reaccionar como, bueno, qué sé yo, un ex ministro, Carlos Figueroa, recordaba el momento del ataque en España, del tejerazo. ¿Cómo Sí. todo el mundo, pero todos, sin quitar un sector, estuvieron del brazo repudiando lo que había ocurrido? Tal cual. Lo cual Tal cual. amplió enormemente la base de aquellos que aspiraban a gobernar. Sí, Así terminó de consolidar la democracia española, digámoslo. Eso. Ahí, Este- Jorge, vos volvés a acentuar el tema de la capacidad de aprender. Pero no puede haber aprendizaje donde la ideología está cristalizada en un saber normal. Claro. Esto Claro. es el padecimiento primordial que hoy tiene la política argentina desde el punto de vista de la práctica oficialista. No hay nada que aprender porque ya se lo sabe todo, pero si ya se lo sabe todo, el que tenga que aprender no puede formar parte de la propia piba. Claro. Es Y el- además somos como somos, aguántenos como somos, somos así y no vamos a dejar de serlo. sí. Nunca, yo he oído, yo he Sí, oído sí, esas sí. expresiones al lado mío. Nunca voy a dejar de pensar lo que pienso. A mí nadie me convence de lo contrario. Claro. Porque no están haciendo política, sino reafirmando sus sentimientos. Es una confusión dramática cuando uno tiene la responsabilidad de conducir un país, ¿no? Están reafirmando sus sentimientos, están fomentando el fanatismo de los propios. Así es. Así es. Y el permítanme fanatismo- sumarme con una pregunta, perdón, Santiago, una pregunta a los tres. ¿Cómo Sí, bien. interpretan ustedes, qué reflexión con respecto, digamos, a una falta de unificación por parte de la oposición, digo, de Juntos por el Cambio, puntualmente respecto a lo que ha ocurrido? Bueno, Ahí está. lo hemos hablado Está, mucho, ha está. sido el centro de la conversación, perdón Santiago, Sí, bien. la conversación con Tito Palermo, que nos acompañó hoy, Ajá. ha sido el centro de la conversación porque efectivamente no solamente ha fallado el oficialismo, sino que la oposición que tuvo una buena reacción inicial, una muy buena reacción inicial, salir a condenar, luego se distrajo en minucias, en disputas de cartel, y eso es muy agrava las cosas, ¿no? Habrá que resignarse que hay todo un sector de la política, yo no quiero ser antipolítico, no lo soy, que no aprendió de las experiencias. Bueno, ahí está. Volvemos a lo que decía Jorge. Sin aprendizaje no hay consolidación democrática, porque si la democracia nunca puede ser perfecta, sí puede ser perfectible, pero para que sea perfectible hay que tener sentido autocrítico. Pueden ser siempre un poco mejor de lo que fueron. Que es un Yo le agrego a eso, estimados,
que la oposición debe acelerar su proceso de selección de liderazgo, ¿no? No podemos seguir Sin en duda. disputa hasta el 2023, no podemos. Tiene que reafirmarse de alguna manera un tipo de liderazgo, cerrar filas y tener un discurso no unificado, pero un discurso coherente, ¿no? Un discurso coherente. Así es. El oficialismo tiene un liderazgo nítido, nos guste o no nos guste, Claro. tiene un liderazgo nítido, y la contraparte, ese liderazgo nítido, no puede ser un bicefalismo o un tricefalismo permanente. Es necesario que la unanimidad de un discurso fuertemente pluralista, nacido del consenso, tenga una voz que evidencie hasta dónde esto que llamamos juntos es realmente cierto, pero no a expensas de la diversidad, sino como expresión de una capacidad de diálogo que redunda en un discurso consensual. Bueno, estamos ahí sobre la hora, Graciela, Pablo. Esperemos que el porqué nos ayude también a aumentar nuestra capacidad de razonamiento, a No, eso encontrarle. seguro. Mira, van a estar Luis Moreno Campo Claro, creo. y después... Gran invitado. Sí, Espléndido, interesante. espléndido. Bueno, les dejamos la palabra, bueno, les dejamos la ¿Y luego? pregunta primero. en la Argentina. Y luego va a estar Cantelmi. Muy bien, Marcelo que es- Cantelmi. Vos sabés muy bien que es un experto en todo lo que sea, Marcelo Cantelmi, Sí. todo lo que sea política internacional. Bueno, los dejamos a los oyentes en la continuidad de la 11:10 con Graciela Fernández Mejía y de Pablo Omar Morato. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene con Santiago. Nos volvemos a encontrar para hacer esto que nosotros hemos denominado haciendo pie. Un gran les abrazo. mando Un abrazo. un gran abrazo. Chao, Chau, gracias. chau. Santiago, abrazo, nos un vemos abrazo el grande. domingo.